El mecanismo básico para hacer depuración es utilizar las instrucciones de salida a pantalla o bien a la salida del canal de errores systemout o systemerr. Nosotros podemos utilizar dichas instrucciones no solo para mostrar aquellos textos, valores o lo que queramos al usuario, sino también para mostrar en pantalla los valores de las variables o objetos con los que nosotros estamos trabajando. En ejemplo, podemos ver el típico uso de systemout o systemerr para mostrar el valor de un contador del que igual nosotros tenemos ciertas dudas. Es muy importante siempre que lo que nosotros estemos haciendo en esta salida a pantalla sea mostrar resultados y nunca cambiar el estado de las variables o objetos, puesto que esto podría tener efectos laterales. Es una solución que como principal ventaja es que es muy simple de aplicar y además es efectiva. Citamos aquí la frase de Kernighan, que aboga mucho por esta solución, pese a que parezca a veces hasta un poco una chapuza o demasiado simplista, pero que funciona. Sí que tiene ciertas pegas, y es que las instrucciones que nosotros colocamos ofuscan el código, no se pueden poner y quitar fácilmente, hay que hacerlo manual o semiautomáticamente, pero siempre hay riesgo además de que te olvides de quitar alguna. Penalizan algo el rendimiento porque estamos además mostrando cadenas concatenadas y se mezcla en demasía el concepto de lo que es la salida propia del programa con lo que es las salidas que nosotros utilizamos para depuración. Entonces, sin abusar de este mecanismo, digamos que es algo que se puede utilizar. Vamos a ver ahora a continuación un ejemplo práctico de su uso. Vamos a mostrar el punto de partida del ejemplo. Vamos a seguir trabajando sobre el 3 en raya, nuestra implementación del 3 en raya, y vamos a hacer una pequeña prueba sobre nuestra implementación del tablero. En el main vamos a instanciar un tablero de 3×3, vamos a mostrar su contenido, vamos a obtener una celda y colocar sobre esa celda una pieza, y finalmente vamos a ver si el tablero efectivamente ha cambiado de estado y se muestra la pieza. Si observamos la salida, efectivamente el tablero está inicialmente vacío, colocamos esa pieza y el tablero nos muestra la nueva pieza colocada. Lo que vamos a hacer ahora es forzar un error. Vamos a irnos al método colocar y vamos a suponer que alguien accidentalmente borra esta línea, la comenta o se nos ha olvidado ponerla desde un principio. Obviamente ahora si ejecutamos observamos que existe un error en el programa, puesto que el tablero no cambia de estado cuando nosotros hemos colocado una pieza. La cuestión ahora es cómo, sin saber obviamente que hemos hecho este arreglo, cómo efectivamente detectaríamos este error mediante las distintas herramientas que nosotros tenemos en Java. La primera opción más simple es utilizar las salidas a la pantalla o las salidas al canal de error, el system.out.println o el system.err.println. En nuestro ejemplo concreto tenemos más o menos localizado que aquí ha ocurrido algo raro, porque entre que el tablero estaba vacío y que el tablero debería contener algo, efectivamente aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces lo que podemos hacer en esa primera solución con las salidas a pantalla es mostrar el estado de los objetos o de las variables con las que nosotros estemos trabajando, mostrarlas en pantalla. Si nosotros mostramos cuál es el contenido de la celda, estamos aquí reutilizando el método toString de nuestra celda, suponiendo que nos muestra las coordenadas. Vemos que efectivamente la celda, las coordenadas están bien, es la 00, pero podemos seguir utilizando este método para observar el estado del objeto que debería haber cambiado y, por ejemplo, aprovechando los métodos que ya tenemos, podemos mostrar si la celda está vacía o no está vacía. Vemos que efectivamente sí que está vacía antes de colocar y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esa misma instrucción para ver su estado después de haber colocado. Y aquí es donde detectamos el problema. Vemos que antes estaba vacía y después de colocar una pieza sigue estando vacía. Podemos incluso interrogar más a este objeto. Podemos preguntarle por su pieza y podemos decir que la pieza que nos la muestre en pantalla. Vemos que además en este punto concreto estamos detectando ya concretamente el error, puesto que salta una excepción en tiempo de ejecución, un puntero nulo. En concreto, podemos ya intuir que el puntero nulo va a venir porque no tenemos pieza realmente asignada. Si queremos verificarlo, podemos seguir utilizando este truco mostrando propiamente la referencia
y podemos comprobar cómo efectivamente la referencia a obtener pieza de esa celda es nulo, cuando no debería ser así, puesto que acabamos de colocar una nueva pieza, y finalmente cuando intentamos mostrar ese objeto en pantalla con el método toString, pues tenemos un fallo. Entonces aquí ya no nos quedaría otra que ir realmente a nuestro método, corregir la línea que hemos accidentalmente borrado, la línea que no hemos puesto desde un principio, y corregir el error. Como podemos ver, los system.out.println nos sirven para mostrar el estado de los objetos en pantalla. El problema de esto es que ahora, una vez corregido el error, deberíamos borrarlo, deberíamos eliminarlo. Una alternativa es no hacerlo al canal de salida estándar, a la pantalla, y hacerlo al canal de errores. En el caso de Eclipse, la salida al canal de errores además se pinta en rojo, con lo cual sí que se distingue respecto a la salida estándar, pero aún así este tipo de trucos al final, estas instrucciones deberían ser eliminadas. Otra forma de resolver la depuración del código es utilizar la instrucción assert. La instrucción assert en Java lo que hace es comprobar si una expresión booleana se verifica o no se verifica, es decir, si es true o false. En caso de que sea true, la ejecución prosigue. En caso de que sea false, lo que hace es interrumpir la ejecución, genera un error y nos da un texto que nosotros habremos previamente configurado. Para ejecutar nuestro código con las aserciones habilitadas hay que pasarle un parámetro a la máquina virtual, que es el parámetro -ea, -enable assertions, y con esa opción, a partir de ese punto, cuando detecte una aserción que no se verifica, una aserción que no se cumple, directamente se interrumpe. Es importante que en esos asertos no pongamos nada que modifique el estado de los objetos, de las variables, puesto que podría tener estos efectos indeseados. Y es un método que se puede indicar bastantes ventajas. Es bastante simple de utilizar. La activación y desactivación, como vemos, es externa a lo que es propiamente el código y además aporta una parte de verificación e incluso documentación integrada dentro del propio código. También es cierto que no todos son ventajas. El programa se interrumpe en la primera aserción que no se cumpla y por lo tanto ahí se corta la ejecución sin más posibilidades. No es que se suela proveer de muchos datos o la información se reduce básicamente a lo que nosotros proporcionamos en el texto construido, y su abuso pues puede pasarnos lo mismo que con otras soluciones, que al final el código sea muy complejo de leer y esté excesivamente ofuscado. Vamos a ver a continuación un ejemplo del uso de aserciones para la detección y corrección de defectos. Vamos a intentar detectar el error a través de otro mecanismo distinto que son las aserciones. Si nosotros queremos comprobar si la celda está correctamente obtenida a través del tablero, lo que podemos hacer es utilizar la instrucción assert. La instrucción assert lo que necesita es una expresión booleana. En este caso vamos a preguntar que la celda efectivamente no sea un nulo. Y en caso contrario, si la celda fuese un nulo, vamos a mostrar un mensaje. Las instrucciones, como siempre en Java, con un punto y coma al final. Si nosotros ejecutamos, vemos que no ha habido ningún efecto en la ejecución, puesto que este aserto se cumple. Vale. Entonces, si se cumple es que efectivamente esto es cierto, la celda es distinto de nulo. Entonces vamos a ver si el problema está en la parte de colocar. Vamos a colocar un nuevo aserto y lo que vamos a comprobar es si sobre la celda sobre la que acabamos de colocar, si efectivamente está vacía. Si la celda no estuviese vacía, eso indicaría que algo no está funcionando bien. Lo que vamos a indicar es un mensaje de error que puede estar más o menos elaborado. Vamos a indicar aquí cuál es la celda concreta y vamos a indicar que está vacía cuando acabamos de colocar una pieza, lo cual no tiene sentido. Si ahora ejecutamos, veremos cómo ahora sí el programa ha detectado que algo no va bien. Y lo que ocurre cuando nosotros colocamos estos asertos es que en el momento que ejecutamos y se llega a una línea con un aserto que no se cumple, lo que hace Java es lanzar un error, una assertion error, e interrumpir la ejecución. Además nos muestra el texto que nosotros hayamos indicado a continuación de los dos puntos y
nos indica la línea de código fuente donde ha saltado ese error. Con lo cual ahora tenemos más o menos bastantes pistas para saber que aquí, entre que nosotros hemos obtenido la celda y que hemos intentado colocar una pieza, algo no ha ido bien porque la celda sigue estando vacía. Podríamos seguir colocando aquí expresiones, podríamos preguntarle sobre esa celda si la pieza es distinto de nulo, no debería ser así. Puesto que si nosotros acabamos de colocar, se tiene que cumplir que la celda sí que tenga una pieza y que ésta sea distinta de nula. Si volvemos a ejecutar, vemos como ahora el que salta es este aserto de aquí. Vemos también la línea y como podemos observar, en el momento que un aserto no se cumpla, la ejecución se para, ya no sigue ejecutando el resto de instrucciones. En esto es bastante distinto a otros sistemas porque aquí se interrumpe, se para completamente la ejecución. Podríamos utilizar los asertos en cualquier punto del programa. Aquí lo estoy haciendo desde el main, pero si nosotros tenemos ya más o menos localizado el problema en colocar, podríamos copiar el aserto, modificarlo obviamente porque estamos aquí con otras variables, y vamos a colocar ese aserto, ese vigilante, digamos, en el método colocar. Si yo ejecuto, vemos como ahora nos detecta ese error, ya no en el main, sino donde nosotros hayamos colocado el aserto. Por lo tanto, ese aserto juega un papel, una especie de chivato para marcarnos claramente aquellos puntos del programa donde se desvía del comportamiento esperado y en base a eso poder corregir el error. Finalmente, debemos recordar que para ejecutar con las aserciones habilitadas debemos ir a las opciones de configuración de la ejecución y comprobar que efectivamente en el caso en el que estamos aquí ejecutando tenemos habilitadas las aserciones. Para ello, en los parámetros que se le pueden pasar a la máquina virtual, hay que colocar aquí el parámetro "-ea", "enable assertions", "habilitar aserciones". Si no colocamos este valor, no tendremos las aserciones habilitadas y por lo tanto no se ejecutan, que es la opción por defecto.